El videojuego. Caracterizado por su cuestión tecnológica, por permitir ver la acción en una pantalla, además de manejar diferentes situaciones con ayuda de un control, el videojuego se ha convertido en un entretenimiento meramente cotidiano. Los videojuegos no son solo para niños, como suelen pensar las personas ajenas a este modo de diversión, ya que los hay de todas las temáticas, educativos, peleas, rol, supervivencia, hasta simuladores de romance virtual. Acompáñenos en esta edición de Mediata TV. Conoceremos juntos un poco de la historia de los videojuegos, sus estilos y características. ¡Comenzamos! Videojuegos. Los videojuegos son todos aquellos juegos que necesitan de un monitor o televisión para poder verse y jugarse. Entre ellos se encuentran los juegos de computadoras, los de consolas, las arcades y los portátiles. PC son las siglas de Personal Computer y significa computadora personal. Este término se utiliza para designar a las máquinas que trabajan con Windows y se pueden tener en la oficina o casa de cualquier persona. Consolas. Las consolas son las máquinas exclusivas para videojuegos. Estas se caracterizan por no tener un monitor, en cambio se conectan a un televisor para poder disfrutar de ellas. Arcadias. Son lo que conocemos como maquinitas. Estas ofrecen diversión por un tiempo limitado a un módico precio y sirve para los que no pueden gastar en un equipo costoso o quieren diversión al precio de una moneda. Portátiles. Son todos los videojuegos que, como su nombre lo dice, se pueden llevar a todas partes, ya que utilizan baterías para funcionar y tienen pantalla integrada. Existen 4 divisiones principales en el mundo de los videojuegos. Una de ellas son los juegos por computadora. Las computadoras vinieron a revolucionar nuestro mundo. No solo porque nos hacen la vida más fácil, sino porque también son una forma de entretenimiento para todo aquel que tenga una. La industria de los videojuegos nació en las computadoras, ya que en 1958 Willy Higginbotham creó el primer videojuego en un osciloscopio. Este era una especie de ping-pong que se creó para hacer más divertidas las visitas al Museo de Brookhaven en Nueva York. En 1961, un estudiante del MIT, Steve Russell, creó el primer videojuego pensado exclusivamente como un videojuego. Este juego fue Space Wars. Gracias a esto, la industria de los videojuegos creció enormemente. Los avances que se dieron en el mundo de las computadoras se fueron dando también en el mundo de los videojuegos. Avances como efectos de sonido, música, juegos en CD-ROM, y se cruzó la línea de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, con juegos como Return to Castle Wolfenstein y Doom. Aunque hay juegos para todas las edades y gustos dentro del mundo de las PCs, estos suelen ser mucho más complejos en su forma de manejo y en su forma de juego que sus hermanos en las consolas. Esto gracias a la gran cantidad de botones que tiene el teclado y el mouse, lo cual nos da una posibilidad de infinidad de movimientos y de opciones dentro del juego. Un género clásico que nos muestra esa complejidad dentro del juego son los juegos de simulación y de estrategia. Ejemplos de estos son SimCity y Age of Empires. Juegos que necesitan ávidos movimientos del teclado y del mouse para poder jugar en su totalidad.
I'm soft in here tighter than a frog button a watermelon seed pipe. Antes del desarrollo de Internet, los juegos por computadora eran considerados actividades solitarias en comparación con los juegos de consola, ya que estos últimos permitían ser movidos de un lado a otro y el jugador podía estar con sus amigos en una sala. Hoy, con el desarrollo de las telecomunicaciones, el videojugador de PC tiene la capacidad de competir con diferentes personas de todos los lugares del mundo. Y esta práctica ha llevado a la creación de torneos diferentes, para los cuales, si quieres participar, debes ser un verdadero amo del juego, ya que el vencedor puede llevarse jugosos premios, en efectivo o en especie. Estos torneos pueden ser organizados por grupos pequeños o pueden llegar a ser eventos a nivel internacional, que con sus sedes, premios y patrocinadores dan la apariencia de verdaderas competencias olímpicas. Además del deseo de vencer a otro, la persona puede sentir la necesidad de conocer realidades diferentes. Para esto existen juegos en los que el jugador se ve inmerso en un mundo virtual, con personajes imaginarios manejados por otros jugadores, con los que se puede interactuar, hablar, combatir o aliarse. Estos juegos permiten a la persona crear su propio personaje, darle su nombre y jugar. Son los llamados MMORPG por sus siglas en inglés o juegos de rol masivo en línea. Ejemplos de estos juegos están EverQuest, Ragnarok, Star Wars Galaxy y Sims Online. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Mis juegos favoritos son los juegos de peleas y los juegos de RPG, principalmente los de Zelda y también los King of Fighters también. Los juegos de rol, el Final Fantasy VII y el Chrono Cross. El Icewind Dale y el Warcraft. Ahorita Ragnarok. Sí. Mira, a mí me gustan más las consolas porque los juegos de computadoras necesitas, como se están actualizando tan rápido, necesitas actualizar la computadora demasiadas veces y te cuesta mucho dinero. Y las arcadias porque muchas veces las cobran muy caras, por eso me gusta más la consola. Yo prefiero de computadora porque existe mucha más variedad de la que se tiene para las consolas. De consola, porque pues, se me hace mucho más cómodo estar en el sillón y en el control así, y pues aguanto más tiempo jugando en la consola. Computadora y porque, no sé, tiene más variedad de juegos, yo creo. Y además le puedes adaptar, no sé, más cosas, controles y pues, jugar. Los de computadora. ¿Y por qué? Pues la verdad puedes tener más variedad y pues hay mucho más gente que juega online. El mundo de las consolas portátiles es muy práctico. Introduces el cartucho y con los controles y pantalla incluidos, puedes jugar en cualquier lugar y hora. Este mercado inicia en 1979, cuando Milton Bradley introduce la Microvisión, una consola con pantalla de LEDs. Más tarde, este mercado es mejorado con una pantalla LCD. Uno de los ejemplos más característicos es el Sega Game Gear. En 1989, Nintendo introduce su Game Boy, una consola blanco y negro en un mundo multicolor. Pero en la actualidad, el Game Boy no se encuentra solo, ya que comparte este mercado con PDAs, celulares, etc. Los juegos de Arcadia comenzaron en 1971. Sale a la venta el juego de Space War. Los juegos de Arcadia forman un género muy amplio dentro de los videojuegos, ya que hay simuladores, shooters y de peleas, entre otros. En
En los simuladores te ves inmerso en otra realidad. Puedes convertirte en alguien más y tomar el rol de un piloto de carreras, un paramédico, un boxeador o un francotirador. Estas Arcadias te ofrecen un ambiente completo, ya que puedes estar en una cabina de avión, tener un rifle o hasta tener que mover el cuerpo para esquivar los golpes de tu contrario. En los shooters, tu misión es tomar una pistola e ir disparando a los blancos que vayan apareciendo en la pantalla. Estos blancos pueden ser desde círculos hasta zombies. Ejemplos de estos son House of the Dead y Time Crisis. Por su parte, los juegos de peleas se manejan con una palanca. Tu objetivo aquí es hacer la mayor cantidad de combos y golpes a tu oponente para vencerlo. Los ejemplos son Street Fighter y King of Fighters. Los lugares de Arcadia hoy en día se han popularizado. Eso es a raíz de que en 1977 se crea el primero de ellos, llamado Chuck E. Cheese's. Este es un restaurante Arcadia con una combinación de animales robóticos, comida y videojuegos. Buenas tardes, ¿por qué te gusta venir a lugares como estos de Arcadias? Pues mira, me gustan los juegos que tienen, porque tienen siempre que pueden cambiar nuevos juegos. Aparte pues hay muchos juegos, muchos juegos que se utilizan para carros, boxeo, pistolas, mucha variedad. Es lo que me interesa mucho venir. Es que pues es muy divertido pues. Y pues se divierte uno más que nada aquí en esto. Bueno, creo que es divertido, te relajas, te ayuda para pasar un rato bien. Pues es una distracción para mí, que trabajo y vengo con mi novia y me divierto, olvido problemas. Porque así es como me desestreso de todo lo de la escuela y las presiones que tengo. Por la interacción de los juegos y la diversidad. ¿Cuál es la ventaja de venir a lugares de Arcadias en vez de videojuegos en casa o en computadora? Pues la verdad, porque hay más variedad. En tu casa puedes tener, ponle que 3 juegos, pero aquí, por ejemplo, hay mucho pistola, lo que sea, hay de todo aquí. No, pues no es igual, o sea que aquí pues la gente pues más que uno ve mucha gente así, pues uno se arrima porque se ve más diversión y todo que en casa. Las facilidades. Aquí hay más juegos, hay más cosas que puedes hacer y en casa no son las mismas. Pues que no gastas tanto dinero. Ves un poco más de gente y un poco más de interacción con las personas de aquí. ¿Sueles gastar mucho dinero aquí? Cuando que vengo, unos 40 o 30 pesos. Por lo regular, sí. A veces, creo que cuando un juego te emociona es cuando más gastas, pero si es así un ratito de diversión, pues poco. Sí, siempre se nos va bastante dinero. Más cuando te emocionas con algún juego, es cuando se te va bastante dinero. No mucho, unos 50 pesos tal vez cada venida. Pues más o menos, como unos 300 pesos. ¿Por día? No, vengo como una vez al mes. Las consolas nacieron en 1967, cuando Ralph Baer, impulsado por la idea de hacer juegos que se vieran en sets de televisión, crea una consola rudimentaria con un juego de persecuciones y más tarde uno de tenis. Estos juegos interactivos de televisión se patentan más tarde en el 68. Aunque ese fue un primer intento, no fue hasta 1972 cuando sale la primera consola de videojuegos, Odyssey, a la venta al público en general. Esta viene con juegos como Pong, que es un juego de ping pong, y Space War. Más tarde, sale a la venta consolas tan famosas como el Atari, que vivió en la sala de muchos, otras como el Intellivision y la Commodore. En el 83 se da el boom,
cuando Nintendo saca a la venta su consola Famicom, que en América sería conocida más tarde como Nintendo en su lanzamiento en 1985. Un año más tarde salió el Sega Master System, con la que se impulsó el mercado de las consolas a una escala impresionante. Con el pasar de los años, las consolas invadieron las salas de todo el mundo. Llegó el PlayStation, el Super Nintendo, el Sega Genesis, el Nintendo 64, el Dreamcast y muchas otras que llenaron nuestra infancia con horas de diversión. Actualmente en el mercado se encuentran lo que se llaman las consolas de 128 bits, que son Xbox de Microsoft, el GameCube de Nintendo y PlayStation 2 de Sony. Cada una de ellas tiene sus juegos exclusivos como en antaño, pero hoy en día la mayoría de los juegos están hechos para todas las consolas, por lo que un jugador ya puede disfrutar casi de cualquier juego sin importar su consola. Vamos diciendo que era 1984, yo era un crío, tenía como 3 años, pero la cosa es que tengo 2 hermanos que son pues 10 años más grandes, 10 y 15 años más grandes que yo. Entonces, como todos buenos hijos de los 80s, tenían un Atari y pues desde los 3 años, ¿no? Control en la mano, luego una Commodore, de ahí al Nintendo y demás, y pues ya es rutina jugar juegos de video. Yo creo que no puedo recordar hacia atrás antes de los tiempos en que ya jugaba. Las consolas, yo creo que hay mejores juegos para las consolas en general. Para computadora, la mayoría de los que fabrican juegos para computadora son americanos y todo el mundo sabe que los juegos buenos son los juegos japoneses. Los juegos americanos son poco amistosos y en cambio los juegos japoneses los puede jugar todo el mundo. Y son más coloridos los juegos, son más divertidos. Básicamente cada generación hay una guerra de consolas. No es ninguna novedad que ahorita estén peleando las 3 consolas grandes que hay. La consola de Sony, la de Microsoft y pues Nintendo que están peleando, pero cada como 5 años hay una guerra de consolas. También hubo con el Saturno, el PlayStation y el Nintendo, el 64, que fue un asco, por cierto. Pero cada 5 años es, no oficialmente, pero es una historia cíclica, digamos. Y se ponen pues unos contra otros, pero al final resulta una guerra de marketing más que nada. Y hay algunas consolas que no lo han merecido y se han quedado en el mercado, o que lo han merecido y que no duran 2 años. Y eso siempre le pasaba, por ejemplo, a Sega, que estaban malditos. Hacían cualquier consola buenísima y de todos modos nunca vendían nada y acababan siempre en bancarrota. Tanto así que ya no hacen consolas y hacen los mejores juegos para las 3 consolas que hay. Que me considero, ¿qué? Una persona desadaptada por no jugar juegos, por jugar juegos de video. ¡Qué barbaridad! Yo tengo, la verdad, bastante más disciplina. Yo creo que muchos de los videojugadores tenemos bastante más disciplina y bastante más responsabilidad que mucha gente que se la pasa divirtiéndose de formas no tan sanas, ¿no? Aquí no le hace uno daño a nadie y de hecho son cosas que le ayudan a pensar. Yo creo que por eso es que le dan miedo a ciertos grupos de personas, ¿no? Digo, ya también había ciertos grupos que querían quemar libros. Es casi lo mismo. Los videojuegos y la violencia. Muchas personas creen que los videojuegos causan alteraciones en el comportamiento. ¿Qué tan cierto es esto? Según 2 estudios publicados por la American Psychological Association en el diario Journal of Personality and Social Psychology, muestran que jugar videojuegos violentos como Doom, Wolfenstein 3D o Mortal Kombat incrementan los pensamientos, sentimientos y comportamientos agresivos de las personas. La observación realizada por Craig Anderson lo llevó a concluir en el artículo Video Games and Aggressive Thoughts, Feelings and Behavior in the Laboratory and in Life, que los videojuegos violentos dan una opción de solución violenta a las situaciones de conflicto
incluso más que la televisión o el cine, ya que tienen un factor de interacción que provoca sentimientos reales sobre lo que se lleva a cabo en la pantalla. El debate continúa. Ignacio Ruiz López, psiquiatra del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, sostiene que los videojuegos provocan, al igual que otros medios como la televisión o el cine, cierta tolerancia a la agresividad. Se presenta una adaptación a la violencia, pero no la incita. Al mismo tiempo, muchas personas se desestresan de las presiones cotidianas, canalizando su furia y su enojo en los videojuegos y no en la sociedad. Los 10 videojuegos para consolas más vendidos en la historia son: en 10º lugar, de la compañía Nintendo, Super Mario World para Super Nintendo. En 9º lugar, de Squaresoft, Final Fantasy VIII con 3.6 millones de copias para PlayStation. En 8º lugar encontramos a Super Mario Kart de Nintendo con 3.73 millones de copias para NES o Nintendo Entertainment System. En 7º lugar encontramos de NX a Dragon Quest III con 3.8 millones vendidos para Nintendo. En 6º lugar, de Nintendo, Super Mario Bros. 3 para NES, con 3.83 millones de copias vendidas. En 5º lugar, también de Nintendo, Super Mario Land para Game Boy, con 3.85 millones de copias. En 4º lugar, de la compañía Enix, a Dragon Quest VII Soldiers from Eden para el PlayStation, con 4.06 millones de copias en todo el mundo. En 3er lugar, de Nintendo, Tetris para Game Boy, con 4.09 millones de copias vendidas. En 2º lugar está el siempre clásico de Nintendo, Super Mario Bros., con 6.18 millones de copias. Y en primerísimo lugar, de Nintendo también, Pokémon, en sus versiones rojo, verde y azul para Game Boy, con sus impresionantes 8 millones de copias vendidas. Establecido en 1994, a raíz de las quejas provocadas por juegos violentos como Mortal Kombat o Street Fighter, el ESRB o Entertainment Software Rating Board es una organización que se dedica a clasificar los videojuegos para las consolas más importantes del mercado como PlayStation, GameCube o Xbox. Estas clasificaciones ayudan a los videojugadores y a los padres de estos a saber qué tipo de videojuego es el que están comprando, con el fin de decidir si es el más apropiado para el consumidor final, que puede ser desde un niño, un adolescente hasta un adulto.